Muy bienvenidos, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes en este día, como cada 8 días. Es un gusto, es un placer poder estar con ustedes nuevamente reunidos para seguir hablando sobre los temas que nos corresponden cada 8 días como iglesia. Es un gusto para mí el poder seguir hablando sobre los atributos de Dios. Hoy nos corresponde, como cada 8 días, hablar sobre el carácter moral de Dios, sobre su naturaleza, sobre quién es Él y conociendo un poco más a profundidad, aunque sea vuelo de pájaro como cada 8 días, pero con una teología bíblica sistemática y que podamos entender cada uno de los creyentes. Hoy es un gusto para mí el hablar un tema esencialmente importantísimo, en el cual yo creo que vamos a descansar unos varios minutos en la teología de San Pablo, porque creo que debemos de entender este carácter o esta esencia de los atributos de Dios. Pero hoy hablaremos sobre un tema en sí que es indivisible. Yo lo denominaría, lo llamaría de esta manera, por cuanto hablaremos sobre la bondad y severidad de Dios. No podría pensar que la bondad es un atributo de Dios por sí solo, y por supuesto que sí, Dios es bueno, y vamos a analizar hoy a la luz de la Biblia que Dios es bueno, y no concebimos quizás la severidad de Dios juntamente con la bondad. O sea, esto podría quizás crear muchas dudas, van a quedar muchos cabos sueltos, estoy seguro, pero trataremos de irlos amarrando durante estos minutos de exposición. Bueno, para no seguir como hablando al tanteo, vamos a seguir con ese estudio, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Romanos, capítulo 11, versículo 22. Vamos a analizar ese texto, y creo que es importantísimo que analicemos ese texto para desarrollar como introducción bondad y severidad de Dios, ¿no? El capítulo 11 del libro de los Romanos, el verso que leemos es el verso 22, y dice de la manera siguiente: Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y quizás alguien podría decir, aquí el apóstol Pablo habló sobre bondad y severidad, y quizás y unos podrían pensar que habló en términos totalmente distintos, y otros podrían pensar que el texto o la traducción está mal hecha. Yo en su momento quizás pude haber pensado eso, que la traducción no era correcta y había un juego de palabras ahí, y decidí revisar y cotejar con varias versiones. Por ejemplo, cotejé la versión Shio, es una versión muy antigua. Por ejemplo, tengo la versión del año 1800, o sea, más de 200 años de antigua. Es un libro muy una Biblia muy antigua, y realmente, literalmente dice lo mismo. Consulté la Biblia Bach de Borbe Cantera, que es una de las mejores traducciones también, y dice exactamente lo mismo. También cotejé la traducción del arameo del primer siglo y del hebreo, y dice exactamente lo mismo. Y si cotejamos, por ejemplo, la que usamos, la Reina Valera 1960, dice exactamente lo mismo. El texto dice lo que dice. O sea, no está mal interpretado, no está mal traducido, sino que el apóstol Pablo dice aquí: mirad, miren la bondad y severidad de Dios. Lo une de alguna manera, y voy a tratar de poder explicar en los próximos minutos. La teología de San Pablo, dedicada a los cristianos de Roma, consiste en un Dios indivisible. Los cristianos no deben considerar por sí solo la bondad de Dios, ni tampoco por sí solo la severidad de Dios. Están a la par, o aparecen a la par en la Biblia, en la economía de la gracia de Dios. O sea, son indivisibles. No podemos nosotros pensar, y el apóstol Pablo es el pensamiento que trataba de comunicarles a los cristianos de la iglesia de Roma, que no pueden pensar solamente en un Dios bueno, liberado de la santidad o de la justicia o la severidad de Dios, y no pueden tampoco pensar solamente en un Dios totalmente severo, sin bondad, sino el apóstol Pablo aquí muestra de alguna manera que es un atributo indivisible, y que están a la par, a la gracia de la economía de Dios. Okay. El cristiano de cualquier época ha sido fuerte o débil, y eso depende del concepto que tenga de Dios. Y esto es importantísimo analizar este punto. O sea, el cristiano de cualquier época, de cualquier siglo, si ustedes analizan algo muy brevemente la historia de la iglesia, en un momento la iglesia estuvo en un auge, muchas veces estuvo en momentos de debilidad, y no generalizo, sino en algunas áreas, en algunas denominaciones, por así decirlo. Pero es que todo consistía del concepto que tenían de Dios. Y es el cristianismo que hoy en día también consiste individualmente. El cristianismo va a ser tan fracasado o tan exitoso
dependientemente del concepto que tengas de Dios. A veces tenemos un concepto totalmente fuera de lugar de quién es Dios y tenemos un concepto de un Dios totalmente bueno que nuestro cristianismo se vuelve tan patético y tan débil. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios totalmente de bondad y tenemos una teología de Papá Noel. O sea, una teología de Papá Noel, que quiero decir con esto, que pensamos que Dios, como sea, es tan bueno, pensamos que es un Dios que nos puede conceder oraciones mal hechas, oraciones patéticas, oraciones sin poder, sin fe, que nos puede conceder hasta caprichos, porque en su bondad lo puede hacer. Y usted puede agregar a un cristiano o alguna persona que podría decir, pues es tan bueno que hará las cosas contigo. Y es un concepto, una teología de Papá Noel. Y eso es lo que hoy en día se mueve a grandes escalas. Y eso es una teología que hoy tenemos hoy en día. Por ejemplo, la teología de la prosperidad, muy mal llamada, por decirlo así, pero tenemos que llamarla de alguna manera, habla sobre eso. Pide lo que quieras a Dios, dale, entre más le des al Señor, más te va a prosperar, dedícale más el diezmo, dónale tu carro, y es una teología de prosperidad que tenemos hoy en día. O sea que Dios es tan bueno que te va a bendecir el doble, mucho más de lo que tú le estás dando. Y es una teología de Papá Noel que hoy en día se promueve muchísimo dentro del cristianismo. Un cristianismo totalmente acabado y un cristianismo muy desfigurado, pero es lo que se mueve hoy en día, lo que se promueve, lo que se habla, ¿no? Y es una teología que muchos cristianos tienen, y es por eso que es tan débil hablando espiritualmente, están secos en el alma, porque su concepto de quién es Dios es totalmente fracasado, ¿no? Y esto es precisamente de cualquier época. Si ustedes analizan la época, por ejemplo, y es una época que me encanta muchísimo, de los puritanos. Ellos tienen un concepto, yo creo no personal, esto es un punto muy personal. Creo que fue de las denominaciones que más tuvo de una manera correctamente un concepto del Dios de la Biblia. Es de las denominaciones, no quiero decir con esto que otras no las sean, no, por supuesto. Puedo hablar sobre otras denominaciones y muchísimas muy buenas, gracias a Dios, y fueron movimientos, o son movimientos que de alguna manera hoy en día repercuten a la sociedad cristiana. Pero creo que los puritanos hicieron algo totalmente extraordinario. Estos hombres tienen un concepto, estas mujeres puritanas tienen un concepto real de la Biblia, quién era Dios, en su carácter, tanto en justicia, en misericordia, en gracia, en fidelidad y en ira de Dios. Y podrían entremezclarlo y podían hablar de todos los temas sin ningún problema. Y vivían de una manera exitosamente. Es más, uno de los puritanos llegó al poder, llegó al reinado, porque de alguna manera tenía un concepto totalmente extraordinario de quién era Dios. Ellos eran exitosos en la política, eran exitosos como sociólogos o en la sociedad, eran exitosos como teólogos, eran exitosos como hermanos en Cristo, eran exitosos como iglesia, eran exitosos en todas las áreas y realmente, porque ellos tienen un concepto muy, muy claro de quién era Dios. No, el trato hacia la mujer era muy distinto a cualquier otra religión o alguna otra denominación. No, el amor a Dios y la fidelidad a Dios ni se diga. O sea, era un movimiento que realmente tuvo un concepto claro de quién era Dios. Eso, y fue un movimiento que existió en el siglo XV. Y hubo otros movimientos, muchos antes y posteriormente, por supuesto, ¿no? Pero es que esto depende realmente de qué concepto tengamos de Dios. Cómo miremos a Dios, cómo honremos a Dios, cómo le sirvamos y cómo sigamos a Cristo, ¿no? Esto depende muchísimo, ¿no? Entonces, a veces tenemos una idea totalmente equivocada de quién es Dios y pensamos que es hasta un sirviente celestial que nos puede conceder deseos y anhelos en la carne en un momento determinado cuando nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, si algún hombre se levanta y predica sobre el temor y el temblor de Dios, mucha gente empieza a decir o empezaría a hablar que son temas ya demasiado pasados de moda, ¿no? Que es muy victoriano, muy puritano o muy subcristiano, ¿no? O cualquier otro tema, pero que son temas pasados de moda. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto o podemos tener un concepto de un Dios totalmente bueno que se pierde el carácter de la justicia y de la santidad de Dios. Y ese es un problema. El buen Dios liberal, y ese es otro asunto que me gustaría hablar. Creo que esa es la teología que hoy se mueve muchísimo, la teología de la liberación o de la teología, sí, de la liberación. Y de ahí viene precisamente todo lo de la prosperidad. De hecho, la teología de la liberación antecede a la teología de la prosperidad. Y es que esto es algo que ha ido creciendo durante los años, ¿no? Se ha ido equivocando, se ha ido enseñando, mal formado muchos cristianos hablando sobre la economía. Les basta solamente hablar de dinero, les basta solamente por tener una familia estable y gracias a Dios que la podamos tener, pero es que no es el tema central en cuando hablamos del carácter de Dios.
¿no? Dios es tan bueno, pero al mismo tiempo tan severo. Y esto es lo que el apóstol Pablo habla aquí en Romanos, ¿no? Y es lo que en los próximos minutos voy a tratar de explicar acerca de la severidad de Dios. Por ejemplo, voy a tratar primero de significar o de decir qué significa bueno de parte de Dios. Para esto quiero leer dos textos. El libro de los Salmos, capítulo 145, verso 9. Salmo 145, verso 9, y dice de la siguiente manera: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Dice, bueno es Jehová para con todos, o sea, la bondad de Dios es para con todos, ¿no? Creo que la Biblia es clara, por supuesto que la Biblia dice que Dios es bueno, esto no hay duda. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo 7:11, por ejemplo, que si nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas, mucho más vuestro Padre Celestial dará buenas dádivas, ¿no? Habla de la bondad del corazón de Dios. Y bueno, creo que lo que queremos significar cuando hablamos sobre la bondad de Dios es que Dios tiene cualidades morales y perfectas. O sea, es una cualidad moral perfecta o cualidades morales perfectas. Es de buen corazón, gentil hasta cierta manera, porque Él salva a un pueblo gentil, amable y benevolente. Y su intención es bueno siempre en su intención. O sea, todas las cosas que Él hace intencionalmente lo hace con mucha bondad. Amable. Dios es cordial. Esto es interesante. Dios es un Dios cordial. El Dios de la Biblia es un Dios cordial. Se eleva más allá de la palabra honor y dignidad. Su ternura y su paciencia es loable. Esto es la bondad de Dios. Dios es cordial, su carácter moral es perfecto, que es tierno y muy paciente. Esta es la bondad de Dios a la luz de la Biblia. Hay muchos textos que hablan de la bondad de Dios. El salmista habla muchas veces en algunos salmos sobre la bondad de Dios. O sea, habla de una manera extendida de la bondad de Dios. La Biblia habla muy claramente, y esto queremos decir cuando hablamos de la bondad de Dios, ¿no? Que Dios es totalmente bueno, Dios es amoroso, Dios es gentil, amable, cortés, paciente, es un Dios tierno, que se compadece, que tiene misericordia de la humanidad y de su iglesia. Y eso es el Dios de la Biblia, es un Dios bueno, ¿no? Es un Dios totalmente bueno, y eso es lo que yo quisiera que enfocáramos en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, que la bondad de Dios sobreabunda en la vida del creyente, que Dios es bueno para con su iglesia, ¿no? Pero tener un concepto de la bondad de Dios, excluir los otros atributos, ese es un problema. Y es que esto no pasa solamente solamente de la bondad. Podemos hablar sobre el amor o sobre la justicia o sobre la ira de Dios. Tener un concepto único de que Dios es solamente de misericordia y me quedo con esa idea y excluyo todos los demás atributos, es un error grave. No, es como que tener solamente una imagen de Dios y haberlo conocido por 5 segundos y ya. Y te quedas con esa imagen. Por ejemplo, ustedes conocen a personas y coinciden con alguien que conocen y dicen, no, es que esta persona es muy hipócrita, esta persona es muy amorosa, esta persona es muy cortés. Y tú puedes decir, no, es que a mí me trató mal. La otra persona podría decir, a mí me trató bien. No, pero solamente lo conociste por un tiempo y a ti quizás te puedo tratar bien, a ti mal, pero solo conociste una parte de esa persona y te quedas con la idea de que esa persona es así. No, y ese es el error grave del cristiano que solamente como no lee la Biblia, solamente porque escucha un sermón y se queda con esa idea de que Dios es de esa manera, pues piensa que Dios es así, y no es así. Es un error grave que el cristiano tiene que enmendar, es un error que el cristiano tiene que arreglar en este tiempo. O sea, porque tenemos un concepto de un Dios, solamente de una parte, y nos quedamos con esa idea y excluimos todo el carácter natural de Dios. Y ahí estamos en un problema muy grave porque no hemos conocido a Dios, porque no nos damos el tiempo de poder meditar en esto, de conocer el carácter de Dios. No nos damos el tiempo. Y yo diría que un cristiano está obligado a conocer a Dios. Está, de alguna manera, tendría que estar disciplinado para meditar. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se ve Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y entonces si nos quedamos solamente con la idea de la bondad de Dios, estamos mal, estamos equivocados y estamos errados. Es más, el apóstol Pablo, voy a repetirlo, jamás separó la bondad y la severidad de Dios, ¿no? Y con esto quiero cerrar en cuanto a la bondad de Dios, diciendo que Jesús es Dios y por lo tanto Jesús es el hombre más bondadoso que haya existido, haya vivido sobre esta tierra. No hay un hombre más bondadoso, no ha existido y no existirá un hombre más bondadoso que Jesús. Ustedes leen la Biblia, tan solo los evangelios canónicos, se van a dar cuenta de esa bondad, se van a dar cuenta cómo Jesús se movía en la bondad hacia la humanidad,
hacia los discípulos, hacia los creyentes, hacia la iglesia. Siempre hubo mucha bondad. La obra que él hacía lo hacía con mucha bondad, su intención siempre fue muy buena. Y entonces yo creo que si analizamos la vida de Jesús vamos a ver muchísima bondad. No ha existido un hombre más bueno que Jesús sobre esta tierra. Ahora quisiera hablar sobre la severidad de Dios. Bueno, significa literalmente el griego cortar, ¿no? Denota el retiro terminante por parte de Dios de su bondad para los que lo han despreciado. Esto es la severidad de Dios, que significa realmente cortar de tajo, literalmente cortar, y denota el retiro terminante por parte de Dios, su bondad. O sea, Dios retira su bondad de la humanidad por haberlo rechazado. Esto dice el libro del Éxodo capítulo 34, versículo 6. El Éxodo capítulo 34, versículo 6 dice algo bien interesante. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, en grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrán por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Algo bien interesante aquí, que yo creo que Pablo de alguna manera conocía la Torá de una clara, y él pensaba en ese texto. Yo estoy casi seguro, no lo puedo asegurar, pero estoy convencido, estoy casi seguro que el apóstol Pablo pensaba en esto cuando él decía: considerad y mirad la bondad y severidad de Dios. Cuando Moisés habla aquí sobre estas dos partes, Jehová, Jehová fuerte, misericordia, empieza a hablar sobre la misericordia de Dios, empieza a hablar sobre el amor de Dios, que él es piadoso, está para él grande en misericordia. Pero posteriormente el mismo texto dice: pero no tendrá por inocente al culpable y al malvado, y que visitará la maldad de los hijos, y no solamente de los padres, sino de los hijos y de sus hijos de la tercera y cuarta generación. O sea, aquí Moisés está hablando sobre la bondad y severidad de Dios también. O sea, él dice: está misericordioso, él es bueno, tardo, es tan grande misericordia y tardo en ira. O sea, él dice, no quiere decir que la ira de Dios no actúe, o que la ira de Dios nunca vaya a llegar, o que sea mínima, o que sea menos que la misericordia. No, tarde que temprano llegará, y más tarde, gracias a Dios por todo ello, pero llegará. Pero anteriormente él dice que Dios es misericordioso. Entonces el mismo texto, el mismo Moisés habla sobre la bondad y severidad de Dios, ¿no? Él conocía el carácter de Dios, y yo quiero pensar que Pablo citaba de alguna manera la Torá en su mente y lo transcribía en Romanos de una manera más clara, hablando ya en el griego koiné, acerca de la bondad y la severidad de Dios, que es una parte que es indivisible, que entra dentro de la economía de Dios a la par y que no se puede dividir, ¿no? Y es ahí donde yo quiero detenerme en los próximos 5 minutos sobre la teología de San Pablo. Solamente 5 minutos, no puedo detenerme más, pero es interesantísimo analizar la teología de San Pablo en cuanto a este tema de la bondad y severidad de Dios. Si ustedes leen el capítulo 11, es interesantísimo analizar esa parte de Pablo, de cómo el pueblo de Israel es el olivo principal y no tenía necesidad de ser injertado, pero que en un momento determinado tuvo que ser cortado, y el pueblo gentil, que no era implantado por naturaleza, sería injertado, ¿no? Es interesantísimo analizar aquí esta parte, y es que el apóstol Pablo hace 2 preguntas muy, muy interesantes. Para esto yo quisiera primero leer Romanos 11, 20, 21. Dice así la palabra: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Es interesantísimo
eh, habla sobre este tema. Por ejemplo, si nos analizamos el pueblo escogido de Israel, el pueblo de Israel, creo que la historia es interesante y no acabaríamos a hablar sobre ese pueblo. Es una historia terminantemente impresionante, cómo Dios escoge a su pueblo, los libera del cautiverio y los envía a una tierra prometida a los patriarcas. Y no solo eso, sino les había prometido más allá de eso, que su linaje y la nación misma serían reconocidas en todas las naciones, ¿no? Y es algo que se ha cumplido y se está cumpliendo de alguna manera. Y al ser pueblo escogido, si ustedes leen, por ejemplo, tan solo los evangelios, cuando los fariseos hablaban con Jesús, ellos realmente se hacían dignos de ser elegidos de Dios, ¿no? Ellos decían, somos hijos de Abraham, o sea, ellos hablaban sobre un linaje escogido, ellos sabían que eran el pueblo elegido de Dios, ellos sabían que Dios había puesto sus ojos sobre ese pueblo y por lo tanto se sentían especiales, ¿no? Creo que esto es claro, ellos lo sabían, habían estudiado tanto los profetas como la Torah y se habían dado cuenta que era así. Pero ¿qué pasa aquí? El apóstol Pablo hace una teología realmente interesante hablando sobre el mismo pueblo que había sido elegido, ya había sido cortado. O sea, ese pueblo que había sido elegido sería cortado. Ahora, el apóstol Pablo hace dos preguntas interesantes. Empieza en el texto, versículo 1 y capítulo 11 de Romanos, diciendo, Dios ha desechado al pueblo de Israel, y él mismo responde, en ninguna manera. En ninguna manera Dios lo ha desechado, pero sí ha sido cortado. Y en el versículo, por ejemplo, 11 dice, ha tropezado los de Israel para que creyesen. O sea, han tropezado los de Israel para que crean, y el apóstol Pablo va a responder, en ninguna manera. Y es que la forma en que Dios obra, y es aquí, me llama muchísimo la atención, y me encanta estudiar este tema, estos versículos, es que una de las formas más interesantes por el cual Dios elige al pueblo de Israel son dos razones interesantísimos. Una la puedes ver claramente en el capítulo 11 y la otra la tienes que leer entre líneas para poder entender por qué el apóstol Pablo habla sobre estas cosas. Lo primero que dice el apóstol Pablo es que para provocar a celos a Israel, Dios salva al pueblo gentil, los injerta nuevamente, ¿no? Ese pueblo que no tiene ninguna oportunidad, que en el templo solamente estaban en el patio muy fuera del templo real, ese pueblo que era menospreciado por el mismo pueblo de Israel, y hasta le llamaban perrillos, los menospreciaban. Ese mismo pueblo tuvo una oportunidad extraordinaria de ser salvo y ser injertados, dice aquí el capítulo 11, o sea, ser adoptados, ser llamados hijos de Dios, y los hijos por naturaleza serían cortados, ¿no? Y para volver nuevamente al redil, dijo el apóstol Pablo, aquí dice, por supuesto que pueden regresar, pero Dios llama la atención del pueblo de Israel. Llama la atención de una manera interesante. Usted en el capítulo 11 habla entre líneas esto, que Dios llama la atención del pueblo de Israel y los llama y trata de llamar su atención de la siguiente manera, salvando al pueblo gentil y provocándolo a celos, dice el apóstol Pablo. Por ejemplo, nosotros hablamos de provocar a celos a alguien, pues yo creo que nunca vas a hacer nada bueno, al contrario, vas a hacer todas las cosas con tal de lastimar a la persona. Lo importante aquí es provocar a celos a alguien, si lo vemos del aspecto natural. Pero Dios es que para provocar a celos a Israel lo hace haciendo una buena obra. Yo diría una perfecta buena obra. ¿Cuál fue esa perfecta buena obra? Bueno, salvando al pueblo gentil. Esta fue la intención, algunas de las intenciones, si usted en la teología de San Pablo habla sobre esto, que una de las intenciones por el cual Dios provocaría al pueblo de Israel y que volteara sus ojos hacia Dios nuevamente sería salvando al pueblo gentil. O sea, hace una obra muy buena y trata de llamar la atención del pueblo de Israel nuevamente. Dios es tan bueno que hace esto. Pero fíjense lo que sigue hablando el apóstol Pablo en el capítulo 11, es que Dios no va a tener por inocente al culpable. Y dice, teme, dice el apóstol Pablo, lo leímos, porque si tú no guardas la dignidad, si tú no honras la bondad de Dios, pues serás cortado nuevamente, serás desechado. Y por eso el apóstol Pablo más adelante dice, mira la bondad y la severidad de Dios. Dice, la bondad ciertamente para los que lo aman y lo respetan, la severidad para cuando se han despreciado esa bondad. No, creo que es un tema que no se puede dividir, es un tema que no se puede hacer menos, es un tema que no se puede estudiar por separado, teológicamente no se puede
A la luz de la Biblia no se puede, y creo que es interesante que como iglesia podamos entenderlo. Voy a leerlo nuevamente, el texto ya para ir terminando, capítulo 11, versículo 22 de Romanos, del capítulo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajados. O sea, habla sobre la incredulidad del pueblo israelí, fue desgajada del olivo natural. O sea, la misma rama natural fue desgajada por su incredulidad, por no creer en Cristo y a quien Dios había enviado. Pero tú, habla al pueblo gentil, por la fe estás en pie. O sea, esto habla de la fe, no del linaje. No habla sobre el pueblo de Israel, de alguna tribu, sino habla por la fe que fuimos salvos y que fuimos injertados por fe. No te ensoberbezcas y no teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, ni tampoco te perdona a ti. Y esto es interesante. O sea, si Dios nos salvó es por su pura bondad y su puro amor. Y si Dios no perdonó a las ramas naturales, dice el apóstol Pablo, si Dios no perdonó al pueblo elegido, si Dios desgajó, si Dios cortó del olivo natural, de la rama natural, al que era rama por naturaleza y que tenía más derecho, ni siquiera los perdonó, dice, pues tú con más derecho, dice, serás cortado. Debemos apreciar, debemos valorar la bondad de Dios. Y sigue diciendo, mirad pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, o sea, de los que no creyeron, los que dejaron de servir al Señor, de los que no creyeron que Jesús era el Mesías en el parto del pueblo judío, pero la bondad para contigo, si permaneceres en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Yo una vez leía un libro de David Wilkerson hace muchos años, y él hablaba sobre algo bien interesante. Es un libro que se llama Exhorta a la Iglesia, es un libro que recomiendo muchísimo, y más a los ministros, y habla precisamente de que él hizo un ejemplo gráfico muy, muy fuerte, pero es una realidad. Dice, Dios tiene una podadora en su mano, y él no va a dudar en ningún momento de usarla para cortar. No, esto es realmente bíblico, y analizar la bondad de Dios desde este ámbito es realmente la teología de San Pablo. O sea, él no divide esta verdad, no la separa, y por supuesto él habla sobre el corazón tierno de Dios, sobre la paciencia de Dios, sobre la buena misericordia de Dios, pero también habla sobre que la ira de Dios algún día vendrá y su severidad se manifestará sobre el hombre. Por lo tanto, debemos apreciar la bondad de Dios, y esto lo dice Romanos capítulo 2, versículo 4. Debemos de apreciar la bondad de Dios, debemos apreciar la paciencia de Dios, y debemos apreciar la disciplina de Dios. De hecho, este texto habla sobre estas tres partes. Romanos 2.4 dice, y es una pregunta retórica: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad? O sea, las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. O sea, Dios es tan bueno que nos guía al arrepentimiento. O sea, debemos de apreciar la bondad de Dios. Debemos de apreciarla porque Dios es tan bueno. Debemos de apreciar la paciencia de Dios. Dios ha sido tan paciente con su pueblo, Dios ha sido tan paciente con la iglesia, con la humanidad misma, que es digno de alabanza, y debemos de apreciar la disciplina de Dios. Aquí el apóstol Pablo dice, o ignoras que la benignidad o la bondad de Dios te ha guiado al arrepentimiento. O sea, Dios usa su bondad tan grandemente que a veces tiene que disciplinar a las personas para que eso los lleve al arrepentimiento. Esa es la bondad de Dios. Ese es el Dios bueno, es el Dios correcto de la Biblia, no el Papá Noel, no el sirviente celestial que mucho cristiano tiene erróneamente en su mente y en su corazón, y que tarde o temprano ese Dios se va a hundir juntamente con ese cristiano, porque tiene un error patético, tiene un concepto patético, tiene un concepto equivocado del Dios de la Biblia, y ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios tan bueno pero tan severo al mismo tiempo. Con esto cierro este tema. Espero que Dios haya bendecido sus vidas, espero que Dios haya obrado en sus vidas, y nos vemos en la próxima emisión. Que el Señor les bendiga.